Vamos a hablar entonces ahora sobre el control de indicadores para instrumental quirúrgico y prótesis. Y cuando nosotros hablamos de los controles de indicadores, estamos hablando de nada más que de hacer la monitorización del proceso. Y la monitorización del proceso lo hacemos por indicadores, ¿no? Entonces nos hacemos una pregunta, dice, ¿por qué procesar instrumental y dispositivos médicos? ¿Por qué? Para poder evitar que se produzcan infecciones, porque para eso hacemos, ¿no? Para realizar intervenciones invasivas, para poder usar el instrumental y los dispositivos con total garantía de seguridad, para reducir costos, y esa reducción de costos es la reutilización, la reestilización instrumental. Entonces, después que nosotros nos planteamos esas preguntas, decimos, estos materiales entonces debieran validarse, e ingresamos por uno de los objetivos de central de esterilización, que es proveer artículos reprocesados en forma segura para la atención que recibirá el paciente y funcional en el punto de uso en las instituciones de salud. Si nosotros ingresamos por ese concepto en central de esterilización, que dice artículos seguros y funcionales, nos dice. Entonces no deberíamos entregar artículos que estén con manchas, artículos sin filo, artículos dañados y en cajas que estén lesionadas. No deberíamos entregar, porque entonces no estamos cumpliendo con el objetivo de la central de esterilización. Pero estamos en la etapa de cambio, porque en nuestro país el cambio en esterilización empezó por los años 1998, más o menos. Empezaron por ahí los cambios, no es tanto, ¿no? Y yo recuerdo, cuando yo también empezaba en central en aquel momento, llegó una francesa y estábamos colocando los indicadores biológicos. Y me dice, no te vayas a molestar, Maritza, pero ese proceso hace más de 20 años no lo hago. Y estás doblando gasas. Papel graf. Nada, todo ese proceso, pero lo hemos pasado, decía ella. Lo hemos pasado. Miren qué año y seguimos utilizando. Entonces los cambios se han dado, pero se han dado a veces muy lentos, ¿no? Muy lento el cambio. Entonces, a tratar de que el objetivo que es de la central de esterilización tengamos que ir cumpliendo poco a poco, que entreguemos materiales seguros, materiales funcionales y materiales oportunos. Y oportuno es en el momento que me pidan, no entregarlo al día siguiente ni en horas. Para eso yo planifico, yo sé cuánto tiempo demora mi máquina y si yo le digo va a salir a las 3, es a las 3. Puedo cambiar el horario porque de repente la máquina se fue la luz, la máquina se malogró por algo. Pero yo no le puedo decir a quirófano 3 de la tarde que ya empezaron a preparar a su paciente, el paciente está en quirófano y yo no le entrego 3 sino 4 porque me olvidé. No, eso sí no puede ser. Es oportuno, uno de los objetivos también es oportuno. Y hablamos por una norma, ¿no? La norma dice, la monitorización de los métodos de esterilización. Todos los procesos de esterilización deben ser controlados por medio de monitores físicos, químicos y biológicos. Entonces, el hablar de monitoreo de esterilización es trabajar con esos 3 tipos de indicadores. Y los 3 tipos de indicadores, y esto está escrito en la norma del Manual de Desinfección de Esterilización, que todavía sigue vigente del año 2002. Y en ese manual aún hablamos todavía de papel graf. Una cosa que no deberíamos tenerlo. Y ahí vemos nosotros cómo han ocurrido los cambios, pues. El cambio se ha ido dando y cada día el cambio de central, realmente, central está evolucionando bastante, ¿no? Bastante. Entonces dice, ¿cómo monitorear el proceso? Sobre el uso de controles e indicadores, por el compromiso del personal que trabaja, y es importante demostrar las evidencias a través de documentos. No hay nada que lo que yo pueda decir verbalmente y que esté escrito. Todo tiene que estar escrito. Y dice algo importante, el trabajo en equipo. Este trabajo no es de una persona, este trabajo es de un equipo de personas. Y ese equipo de personas no solo es central, ese equipo de personas es todos. Y seríamos todo el hospital, porque los usuarios de central son todos, ¿no? Entonces, decimos acá, las etapas del proceso de esterilización, empieza por un prelavado, el lavado, el secado, la preparación de material, el empaque, el método de esterilización y el almacenamiento. Todo esto lo voy a medir a través de mis indicadores, ¿no? Voy a medir mis etapas del proceso.
Entonces empezamos diciendo, ¿no?, de que existen normas nacionales, normas internacionales, que ya nos validan eso. Ya estudios se han hecho, ya procesos están dados, de que estas son las empresas reguladoras, la AMI, la NOR, la CDC, Young Commission, y acá en el país ya tenemos instituciones que están acreditadas con Commission y otras instituciones que están en el camino a poder hacer la acreditación. Y allí se hace todo un trazado. Las que tienen la experiencia en Commission saben que se hace un trazado completo de pacientes, desde que ingresa hasta su salida. Y en todo tiene que estar el validado el proceso. Entonces hablamos de los tres tipos de indicadores. El indicador físico, que ese indicador físico lo medimos en el equipo. Si nosotros tenemos autoclave, ¿la autoclave cómo funciona? ¿Qué necesita la autoclave para funcionar? ¿Qué necesita? Vapor, como agente esterilizante. Necesitamos algo importante, si no, no funciona la máquina. La electricidad, ¿no? Entonces sí, y todos esos controles los vamos a ir midiendo, porque los indicadores físicos, quienes los da son los controles, los equipos. Después hablamos de los indicadores químicos, y los indicadores químicos son los que van a medir el paquete. Y actualmente hablamos de toda una clasificación. Existen 6 tipos, ¿no?, de indicadores. Y después hablamos de los indicadores biológicos, que los que nos miden el control de carga. Y muchos de los que habrán ido a las últimas charlas de lo que es esterilización y biológicos, nos encontramos que el biológico, ¿no?, ¿nos ayuda o no nos ayuda? ¿Qué saben del biológico? ¿Qué saben de los biológicos? ¿Quién ha ido a las últimas charlas de biológicos, de esterilización, y que nos dicen que el biológico no nos ayuda totalmente y que deberíamos trabajar con los integradores? Y si hacemos la curva de crecimiento, ¿no?, microbiana, ahí vamos viendo que quién es el que muere antes de los indicadores. O sea, es todo un proceso. Es todo un proceso, ¿no? Es todo que sí, que tenemos que estar ahí en la actualización del proceso, ¿no? Entonces, la calidad de los insumos de material estéril que se producen en la central de esterilización se garantiza por medio de los procedimientos y la validación de estos procedimientos, ¿no? Entonces, aquí hablamos de los indicadores físicos y decimos que los indicadores físicos es el tiempo, la temperatura, la presión, el vapor, la humedad y la concentración del óxido etileno, porque hablamos de concentración de eso, ¿no? Todo esto lo medimos en este equipo. Y actualmente los equipos vienen ya con su registro. Entonces, la mayoría de autoclaves y las que no, es fácil ponerle un PLC y poner ya y registrarlo, porque esto ya debe estar registrado, debería estar totalmente registrado, ¿no? Y los indicadores que están validando los equipos. Si uno trabaja con un autoclave y ya sabe que las temperaturas son diferentes para diferentes programas, y también deberíamos tener aquí colgado todo el programa de las autoclaves. Si tiene programa textil, instrumental, que es un mixto, de repente tiene una hermeticidad, tiene un test de vacío, tiene líquidos, todo eso debería estar colgadito para saber cómo se usa, porque todos los equipos deberían tener su manual, su protocolo de uso, 5 o 7 pasos colgados acá. Ni un equipo, por más chiquitito que fuera, debería no dejar de tener su cartilla de modo de uso, porque en una emergencia uno no conoce y empezamos ahí a registrar, ¿no? Entonces vemos los indicadores químicos. Los indicadores químicos hablamos de 6 clases actualmente. Entonces el indicador clase 1 es este, mal llamado, ¿cómo le decimos? Sintatei, ¿no? O Magistein. No, se llama indicador externo, ¿no? Y también mal llamado porque hace tiempo decían, veíamos esto, el material está estéril. Y el material no es estéril. Solamente nos indica que el material ha pasado el proceso nada más de esterilización, ¿no? Entonces hablamos de una clase 2. Y la clase 2 son todos los test que me van a ayudar a poder medir, ¿no?, mi máquina. Y hablamos de la clase 2, que es el test de Bovidit. El test de Bovidit mide, ¿no?, el proceso.
Y después hablamos de una tercera clase que ya no se utiliza. A ver, yo veo que todas son jovencitas y que de repente, ¿ustedes se acuerdan del tentube? Alguien por ahí, el tentube, que eran unos vidriecitos que tenían un líquido rojito y un líquido azul. No, ustedes no lo han visto. Yo lo he visto nada más en libros, ¿no? Entonces, eso es la clase 3, que ya no se utiliza. Y la clase 4, que vienen a ser los multiparámetros, que es lo que usamos la mayoría, ¿no? Que usamos las mayorías, que son estos, ¿ya? Y que se utilizan y se colocan en cada paquete. La norma dice en cada paquete. Y luego tenemos los integradores, ¿ya? Los integradores que vienen a ser la clase 5, y estos integradores como clase 5 son los que también colocamos, pero algunos hospitales como norma tienen, solamente se coloca el integrador cuando tienen 25 paquetes, más de 25 piezas, porque el integrador, si vemos en costos, sí es más caro. Y luego tenemos la clase 6, que son los multi, ¿no? Estos. Y esto, para poder utilizarlo, tenemos nosotros que tener un control, porque dice, vas a usarlo, pero tienes que tener el control, y está claramente, si ustedes ven ahora los indicadores, dice, ¿qué tipo de temperatura lo van a usar ese indicador? Porque muchos estaban utilizándolo y no era para ese tipo de temperatura de la máquina. Entonces estábamos dándole un mal uso. Hay que revisar bastante los indicadores, hay que revisar su caja, y en la caja dice qué temperatura y qué tiempo. Y la máquina tiene que tener esa temperatura y ese tiempo, porque no vamos a utilizar un indicador que no va a medir lo que yo estoy poniendo. Y estamos haciendo solamente un gasto del recurso. Y luego tenemos los indicadores biológicos, que dice que contienen una carga suficiente de microorganismos de alta resistencia, ¿no? Que tenemos dos, que es el de autoclave y el óxido etileno, ¿no? Los que usamos, el plasma también es el que tenemos, pero lo que también nos dice, pues, que el plasma es un método de uso, pero que actualmente no tiene la garantía de poder trabajarlo, ¿no? Que los biológicos que tienen, cierto que cada día están saliendo porque ahora hay biológicos de lectura más rápida, pero todavía aún tiene mucha controversia su uso del método, ¿no? Acá, para poder leer, que esto lo he copiado del manual de desinfección, y es hablar de los biológicos, ¿no? Porque el tema dice validación de los indicadores, monitoreo de los indicadores, y dice de material quirúrgico y de los implantes. Entonces, acá en este manual dice que los indicadores, o sea, los biológicos, se deben introducir al interior y en el punto medio de los paquetes más grandes y más pesados de la carga. Dice, deben usarse diferentes controles en los distintos ciclos de cada equipo, y generalmente debe usarse una vez por semana como mínimo todos los métodos de autoclave, pupinel, eto, esterilización, peróxido de hidrógeno y formaldehído. Dice, en cada carga de implante y cada vez que se repare un equipo. Entonces nos está diciendo la norma que debemos usarlo en cada implante. ¿Qué también nos dice la AMI? La AMI también nos dice que el material implante debiera colocarse con un biológico, ¿no? Cuando se esteriliza un implante dentro de la institución para la atención médica, se debe usar un PDP con un indicador biológico y un indicador de integración clase 5. Entonces, ahí lo que yo les decía, ¿no? ¿Por qué biológico para implante nada más y por qué no biológico para el otro? ¿Por qué doble manga para quirófano y doble manga no para hospitalización? Entonces, eso nos deja a mucho análisis, a que podamos empezar a investigar, a poder mirar y a ver qué de todos los procesos que se están comentando, pues cuál es mi realidad de mi institución, cómo es mi almacén, cómo son los procesos, cómo estoy manipulando el instrumental para trabajar. Pero tenemos que cumplir lo que está dada la norma, hay que cumplir lo que la norma dice, porque es cierto que está basado en el manual del Ministerio de Salud. Entonces todos tenemos que dar implante, pero también ahí surge la limitación. ¿Cuántos de ustedes ponen en cuarentena sus indicadores biológicos? O sea, el material no lo entregan hasta que tengan lectura del indicador biológico totalmente negativo. ¿Ustedes lo hacen así?
¿sí? No lo entregan hasta después de 4 horas o 3 horas. Al término de, al menos hay uno que está cumpliendo con lo que debe hacer, otros no cumplen. Entonces, ¿por qué colocan biológicos si ya están usando su material? Y si salió después positivo, ya lo usaron. Entonces tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que estamos trabajando y a lo que nos dice nuestra norma y a lo que nosotros sabemos, a lo que nos dice la ciencia. Porque las cosas no se hicieron así nada más porque a alguien se le ocurrió. Es por la ciencia. Y si la ciencia dice que yo debo entregar después, debo entregar después. No debo entregar antes, porque de lo contrario no estoy cumpliendo. Y si puede producirse un riesgo, ¿qué vamos a hacer cuando ya esté el paciente? ¿No? Es como el reuso de material. No existe ninguna norma que nosotros podamos rehusar. Nada. ¿Pero cuánto rehusamos? Un buen porcentaje. Y hemos tenido casos legales en nuestro país. Hemos visto a nuestras colegas pasando tantas cosas con este proceso, ¿no? Y seguimos aún todavía haciendo reproceso de materiales. Por ejemplo, los trócares. A mí siempre me preocupó los trócares. Trócares que ya están tan dañados, que se han usado 20, 30 veces y se cobran como nuevos, ¿no? Entonces tenemos que analizar los procesos. ¿Cuándo empezó el reuso? ¿Con quién empezó? Con la enfermera. ¿Y con quién debe terminar? Con la enfermera. Entonces depende de nosotros. Tenemos que usar estrategias para ese cambio. Y es por la salud del paciente, ¿no? Y por nosotros, por los riesgos legales que se puedan presentar en algún momento. Qué bueno, sí, por supuesto que sí, ya no se hace en la salud. Sí, es desesperado. Y al paciente le hacen la compra, ¿no? Entonces, como les decía, toda la parte de validación, monitoreo, el monitoreo, porque es monitoreo, no es validación. Todo el monitoreo del proceso de esterilización tiene que estar documentado, tiene que estar registrado, todo tiene que estar registrado. Ese registro es la única garantía de que sus procesos están validados y de que sus procesos están siendo correctos. Entonces, toda vez que se diga, central de esterilización, hay una infección, y es por material, es por instrumental, no. Acá mi papelito, acá mi validación, acá dice sí, yo le hago test de bovidid, acá están, todos los días está validado, está monitoreado, y mis indicadores también están monitoreados, mis cargas también, están registrados todos los paquetes que ingresan a máquina, y todo está correcto. Y al estar correcto, ahí tenemos nuestra garantía. Y la seguridad de que nuestros procesos están totalmente monitoreados, ¿no? Entonces tenemos que documentarlo. Y para concluir, recordemos de que todos los procesos que puedan desarrollarse tienen algo que es importante y es el trabajo en equipo. No podemos hacer nada solos, tenemos que trabajar en equipo. Y cada día que vamos sumando más personas que se van integrando al proceso, nuestros trabajos y nuestras actividades van a ser mucho mejores. Y recordemos que nuestro único beneficiario, ¿quién es? Nuestro paciente. Pero también no es el único beneficiario él, porque también somos nosotros. Porque si nosotros hacemos un proceso correcto, va a estar bien, no vamos a tener riesgo. Pero ¿qué pasa cuando yo diluyo una solución de detergente enzimático inadecuada? ¿Qué pasa cuando empiezo a de repente pasar el chorro de agua por el detergente, por el material contaminado, y de ahí lo paso a la solución de detergente? Gota a gota, esa solución va incrementando. Y finalmente la dilución ya no es la misma. Por lo tanto, es probable que ya no esté lavando. Entonces, usen el detergente que usen. Yo no digo usa tal detergente, no, usen el detergente, pero úsenlo bien. Cada detergente es bueno. Cada detergente es potencial, pero úsenlo correctamente, porque encontramos problemas, ¿no? Encontramos dificultades. Y si observan, si recuerdan esas manchas que había, ese biofilm que se ha adherido, no es nada más porque es una mala limpieza, porque no se escoabilló, no se enjuagó bien, no se hizo una buena fricción y se va quedando y se va quedando. Y toda vez
que esa materia orgánica pasa al autoclave, se pega, se logra adherir y se queda más y más pegado y es más difícil salir. Es más difícil salir, ¿no? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Mm. Claro, el 4 es el multiparámetro, el 5 es el integrador. El integrador, sí. Claro que esta es una foto, ¿ah? Porque si vemos los que están en el mercado, son diferentes. No, 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 no. El, inte- el integrador es clase 5, por supuesto, pero lo que dice que se pone en un tubito, lo que se pone en un tubito, ¿este de acá? No, este es el indicador externo. Este es indicador externo, es lo que les decía, lo mal llamado la cinta 6. Ese es diferente, porque lo que están haciendo y lo que justamente decía, le ponen en un equipito, que puede ser el test de Bovidit, son test de, claro, son test de desafío que es clase 2, es clase 2. Todo lo que mide mi equipo, por supuesto, es que, claro, es que sí, ajá. Y el otro es el que te mide la capacidad de ingreso, sí, 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 sí. Ahí le pones integrador, claro, porque ahí va a depender el que vende el mercado, por ejemplo, ajá. Ujú, ujú, ujú. Sí, sí, sí. Ellos tienen esa línea. Lo que pasa es que va a depender mucho el indicador. Por ejemplo, estos son de una marca. Estos es de otra marca que aquí no las tenemos, por ejemplo, ¿no? Y son diferentes marcas, pero finalmente existen 6 clases, ¿no? 6 clases de indicadores. El, el test de Bovidit es clase 2. Sí, ese otro, sí. Ustedes sí, así lo usan porque ponen el integrador chiquito. Eso lo colocan dentro del tubito, de la cámara. La cámara azul y la cámara lila, sí. Ujú, sí. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco mucho por su tiempo.